Será, por tanto, una noche de Halloween en la que habrá que abrigarse, aunque eso sí, no nos olvidamos de algo tan importante como el maquillaje. Es lo que vemos ahora, Noelia. Así es, y es que estamos hablando mucho de disfraces, pero claro, ¿qué puede acompañar mejor a un buen disfraz que un buen maquillaje? Y esta tarde les vamos a enseñar a todos los que nos estén viendo, les vamos a dar consejos, les vamos a enseñar a maquillarse ellos mismos, porque nos hemos colado en un taller de maquillaje especial para Halloween. Yo me he adelantado, tengo que confesarlo. Sí, algo de miedo esta tarde. Doy un poco de miedo, me falta un poco la escoba, de negro. Es que yo hoy he elegido bien el traje porque digo, hay que a una cara de tela de araña, pues la acompaña ir toda de negro. Hay otras que han venido más luminosas porque están practicando para mañana, que será una noche, Cristina, donde veamos mucho disfraz, mucho maquillaje terrorífico. Eso es, sí. Nosotras en concreto hemos elegido el maquillaje de calavera mexicana, que es uno de los más demandados este año. Que es el que llevas tú también. Es el que llevo yo también, eso es. Y luego también están muy demandados, como llevas tú también, el de tela de araña y el de novia de Eduardo Manos Tijeras. ¿Y yo puedo venir aquí y aprender cómo están aprendiendo estas chicas? Eso es, tanto ayer como hoy estamos haciendo unos talleres gratuitos para que ellas aprendan a realizárselo, pero mañana jueves sí que también todas las clientas que quieran se pueden apuntar, ya sea a través de la web o viniendo aquí a la tienda, y se podrán les podremos realizar el maquillaje completamente gratuito y llevárselo entero para que vayan a sus fiestas. Claro, hoy lo que estamos haciendo es dar ideas y dar consejos a todas las que estáis aquí para aprender, pero yo mañana, si tuviera una fiesta, podría venir y me dejáis así de estupenda. Por supuesto. Llamáis mucho la atención, yo no sé tú, en tu caso, ¿por qué te has decidido apuntarte a un curso como este? Primero porque me encanta esta tienda desde que abrieron, y porque así mañana mi fiesta de disfraces voy a ser la más guay. Sí, la mejor maquillada por lo menos. ¿Estás tomando nota de todo? Sí, además me lo está explicando muy bien. ¿Es complicado? No, si tienes un poco de maña y probando, yo creo que no. Además, mañana tú tienes fiesta. Mañana yo tengo fiesta. ¿Y a este maquillaje cómo le acompaña una? ¿Con qué traje? Pues si te digo la verdad, pensaba pintarme primero y depende de cómo me pintase de colores ya me lo pensaba. Oye, el negro muy socorrido. Sí, también. Además, poco, lo que verdad, es más importante mañana es el maquillaje. Lo dice mi compañera, con este tipo de maquillaje se necesita poco complemento. Muy poquito, lo más importante es que resalte, por supuesto, el maquillaje, o sea que podemos poner perfectamente un vestuario completamente negro y ya está, y así pues, que resalten los colores. Vamos a seguir avanzando porque yo que son muchas, gracias Cristina, son muchas las que han venido esta tarde pues a aprender a maquillarse, como estas dos chicas que también han elegido esa el maquillaje calavera. Eso, calavera, sí. Calavera mexicana. Tú estás hoy de profesora aquí. Sí, hoy que estoy haciendo aquí lo que puedo. Y tú mañana con esta cara tan guapa y lo guapa que te estás quedando, ¿dónde vas a ir con ese maquillaje? Pues mira, nosotros vamos a ir de fiesta. No teníamos disfraz y hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Nos compramos uno o nos creamos nuestro propio disfraz, pintándonos la cara con la ayuda de Etnia? Y habéis escogido esa segunda opción. Eso es. Y aquí estamos. Bien acompañáis con poco complemento, me decíais antes. Sí, nada, sí, un vestido negro y unas flores grandes, unas rosas o algo para complementar la cabeza y ya está. Sobre todo el maquillaje, lo que más. ¿Es la primera fiesta de Halloween a la que vais a ir así? Sí. Las otras no nos las hemos currado tanto. Bueno, pues seguimos. Por aquí también están. Veo que triunfa mucho esto de calavera mexicana, y en el caso de esta chica, ella no va a una fiesta, está aprendiendo para los peques. Sí. Ella es profesora, ¿no? Soy profesora de infantil y bueno, hemos venido a aprender un poquito. Para luego hacerlo tú con los pequeñajos. Sí. Sí. Y ya estamos tomando buena nota, la maquilladora lo está haciendo bien. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que se está esforzando. Continuamos porque si ella lo va a hacer para los más pequeños, es que los más pequeños también pueden aprender. Pero bueno, quiero yo, por favor, que se gire antes de que se vaya mi compañero Dani. Queremos verte porque tú también vas muy guapa para la fiesta que tienes mañana. Sí, es que mañana tengo una fiesta con mis amigas y pues hoy me he puesto de voluntaria, pero mañana ya seré, aparte de voluntaria, maquilladora también. También, hombre, con los consejos estás tomando buena nota. Estoy tomando buena nota. ¿Tú sí que has ido a alguna fiesta de Halloween antes? Sí, a muchas. ¿También así, bien maquillada? No, bien maquillada no. Un poco así. ¿Estrenamos este año? Sí, este año nos estrenamos. Bueno, pues vamos a pasar por aquí porque lo decía yo antes, que el maquillaje no solo para los mayores, que los peques también tienen que maquillarse. Por ejemplo, esta niña tan guapa, ¿qué se está haciendo? Que me lo diga. Una telaraña. Una telaraña. Y tu hermano que está aquí preparado, a ver de qué va. Y están encantados, seguro. De zombie, vamos a estar encantados porque además me han dicho que la mami sabe mucho. Mañana los disfrazamos para el cole. Sí, por supuesto. Sí. Maquillados y todo. Claro, y bien guapos que van. Y ahora sí nos vamos a despedir. Ya saben, todos los que nos estén viendo, que tienen una fiesta y quieren aprender a maquillarse, tienen una opción, 10 minutillos, y se llevan a casa muchos consejos para sus fiestas de Halloween. Pues sí, que mañana seguro serán muy necesarios todos estos consejos.